Simbología en los jeroglifos egipcios. Transmitiendo para DCM desde la chinampa flotante. Desde la chinampa flotante. From the floating chinampa. Hola, hola, buenas noches, buenas lunas. Esto es Simbología para Despertando Conciencias Mundiales. Hoy continuaremos entonces con nuestro tema de los jeroglifos egipcios. Bienvenidos. Hola a todos, me dicen si se escucha, porque me estaban diciendo por ahí que no se escucha. Saludos, saludos en el chat, ya tenemos espectadores, bienvenidos. Arturo, bienvenido Pato. Ok, pues nos habíamos quedado la semana pasada. Habíamos hablado ya de varios. Este sería nuestro tercer programa de introducción a los jeroglifos egipcios. Primero su simbología y posteriormente pues ya nos adentraremos en la fonética y en la escritura. Vamos entonces con el amuleto Sa. Este símbolo es generalmente se tiene como un talismán, como un objeto de protección. Al parecer sus orígenes son inciertos, pero se especula que representa ya sea el refugio de un pastor como enrollado o un papiro de la vida que lo utilizaban los antiguos navegantes egipcios. Incluso muy posiblemente lo compartieron los fenicios. De cualquier manera es un símbolo de protección. Está relacionado con una serie de deidades. Es un punto más básico que la llave Ankh. Vemos como unos primeros trazos. Especularíamos pensando que es un punto medio entre una horqueta, un nudo tiet y un Ankh. De cualquier manera, es claramente un símbolo que se usa para indicar sentido de protección. Y desde los primeros tiempos, Sa juega un papel muy importante, sobre todo en el diseño de joyas, cuyas piedras pues no estaban puestas ahí por mero preciosismo o por hedonismo estético o por una cuestión de ornamento de, ¿cómo le podemos decir?, de presunción ramplona, sino que cada piedra, cada cosa tenía una vibración, cada piedra tenía un diferente sentido, ¿no? Lo mismo lo podemos ver en los hebreos cuando el Sanedrín porta un tremendo medallón lleno de piedras. En este mismo sentido, bueno, pues en un sentido más, y vaya con el sentido, perdón por la reiteración,
A menudo se utiliza en conjugación con otros símbolos, ¿no? Lo vemos con el Ankh, y si se acuerdan de la vez pasada del torrete Jet, ¿no? Y pues a menudo también encontramos a la diosa hipopótamo del parto, descansando sobre una pata, sobre un signo Sa. Déjenme ver si aquí tengo, porque no encontré muchos ejemplos. Pero obviamente recurriremos como siempre al tarot egipcio Papus, que siempre nos saca de las circunstancias difíciles. Y tenemos aquí en la camarita el arcano menor 36 de la iniciación. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Podemos ver alguna reminiscencia de Sa. Aquí tenemos a Sa, la diosa de la fertilidad del río, que es esta hipopótama, pues está recargada en él, ¿no? Y el Sa les decía que es un punto, para mi entender, pues intermedio entre el nudo Tiet, el nudo de Isis, y el Ankh. Muy bien. Entonces, pues a menudo encontramos a Taurt, que es esta diosa, y hipopótama de la que les acabo de mostrar, anudando la vida, ¿no? Anudando la vida de alguna manera y dando pues alguna protección, etcétera, al neonato. Y también se usa como símbolo de protección en general. Ya nos saludan por aquí. Saludos, Arturo. Ya anda por aquí Gris también. Perfecto. Ok. Entendido Sa, vamos al sentido del despertar de la mañana. Aquí tenemos un escarabajo pelotero, también llamado estercolero, debido a su práctica de hacer roditas de estiércol y rodarlas por el piso, ya que los egipcios observaron este comportamiento y equipararon la bola con el sol que rueda a través de la bóveda celeste. Entonces también hay un momento en que el escarabajo hembra entra de la misma manera como hacen esta pelotita que ruedan, ¿no? De la misma manera que pues que las escarabajas, por así decirlo, entierran una pelotita de huevos de escarabajo. Entonces habría una relación, ¿no? Con el nacimiento, con la creación, con la circulación del sol. Obviamente es un culto solar, ¿no? Reenfatizamos. Entonces, a primera hora del día, ¿no? Después de que el sol era devorado por Apophis y estaba en el vientre de la diosa, en las tripas del inframundo, pues el renacimiento, ¿no? El sol renacía en forma de escarabajo estercolero. Aquí tenemos una imagen. Entonces también muchas veces la idea de que no se tenía, o el mito de que pensaban que los egipcios creían en la generación espontánea, ¿no? Al supuestamente no saber nada del ciclo de los huevos de
escarabajo, etcétera, pero eso estaría por ver, por como que por confirmarse. Yo lo personal lo dudo. Yo creo que estaban al tanto de todo. Y por eso es también el escarabajo un símbolo de la vida espontánea, ¿no? De la generación espontánea, por así decirlo. Que es una idea, pues, de supuestamente de la antigüedad, más bien de la Edad Media, más que de la antigüedad. Vaya, pues se me escondió la carta, pero bueno, ahorita la encontramos. Y bueno, pues obviamente hay un dios dentro de todo el polimorfismo de dioses, ¿no? El dios Kepri, que lo podemos ver ya sea como un dios con cabeza de escarabajo o, ¿no? Pues haciendo más referencia pues a la cuestión solar, ¿no? Y que surque el cielo, etcétera, pues lo podemos ver también alado. Y dice Arturo Salda, como en una analogía con el escarabajo estercolero, que es como lo que hacen algunos presidentes con sus países. Lo vuelven una bola de estiércol. Y ni siquiera lo reciclan, ¿no? Digo, podrían usar el biogás, pero bueno, es demasiado. Va en contra de las políticas energéticas. Dice, parece una nave. Pues sí, ¿no? Y de hecho, no dudo que se haya usado reiteradamente en muchas películas, series, etcétera. Bueno, pues ya habíamos dicho, ¿no? Que el dios Kepri era el dios de la salida del sol, del amanecer, y lo ponían con una cabeza de escarabajo, ¿no? Aquí le dirían mayate, ¿no? A estos escarabajos. Y no lo que están pensando. Ok, ¿se acuerdan de la vez pasada que hablábamos del Jef, ¿no? Este nicho, ¿no? Donde es como el escenario de la vida. Y les dejé de ver las ranas, ¿no? Que habíamos dicho que como estaba junto a la orilla del Nilo y es la escenificación de la vida y de las cuestiones además pues duales, paradójicas, etcétera, pues bueno, es representado con dos ranas. Y bueno, pues es el pabellón que se utiliza, ¿no? En las ceremonias del Jepser, del nacimiento del sol, etcétera, ¿no? El ritual completo es bastante complejo, ¿no? Porque también requiere de una procesión, ¿no? El sol en el año largo, por así llamarlo, en el año de los aiones, o de los eones, o de la cuenta larga, diríamos por acá, ¿no? De la precesión, ¿no? Pues tiene cada uno el sol en alguna casa diferente. Entonces cada vez que había una nueva era, pues el faraón tenía que fundar una nueva ciudad en el Alto o en el Bajo Egipto. Y esto requería de todo un ritual, ¿no? Muy elaborado, ¿no? Fundacional, etcétera. Y bueno, pues esto tiene que ver con el ser, esta estructura que lo representa, ¿no?
donde se erigirá la nueva ciudad del faraón. Ok, hablando del faraón y de toda la indumentaria y la simbología del poder, pues aquí tenemos el Sekhem, y este es el cetro, por lo tanto el símbolo de la autoridad. Podemos ver que tienen 2 o 3 rayas, ¿no? Asumiendo los 3 planos. En muchas cruces de Caravaca de 3 trazos, o en muchas cuestiones de los 3 planos, ¿no? Los 3 planos de la tiara o de la mitra, etcétera, se sigue representando esta cuestión de los 3 planos, ya rotulada en el cetro de faraón. Aquí tenemos una representación jeroglífica del Sekhem, símbolo de autoridad. Aquí tenemos uno bastante coqueto. Habíamos visto uno de bronce, pero aquí hay uno de materiales más preciosos. Y bueno, pues siempre, ¿no? Representación de niveles, de jerarquías. Hay una representación donde podemos unir, ¿no?, el Sa con el Sekhem, en esta especie de callado. Ya iremos viendo después, cuando veamos la fonética, cómo iremos leyendo estas estructuras morfológicas, gramáticas. Pero bueno, recordemos entonces el Sekhem, el cetro. Ok. Muy bien, vámonos con el que sigue. Esto es una representación de los pulmones unidos a la tráquea, o de un sistema respiratorio. Muy parecido en otro sentido, por ejemplo, a lo que después en el indo se convertiría en la trompa de Ganesh, que originalmente era un sistema respiratorio. Y bueno, como un jeroglífico, este símbolo representa la unificación del Alto y del Bajo Egipto. ¿Ok? El Bajo Egipto estaba en el norte de Egipto, paradójicamente, y el Alto Egipto estaba ya más adentrado en el río, ¿no?, en el sur. Y bueno, pues esto se debe a la unificación de los reinos del Bajo y del Bajo Egipto. Y otros símbolos se agregan a menudo para ilustrar adicionalmente esta unión, esta unificación. Y hay muchos buenos ejemplos, ¿no?, de este símbolo. El Sema, y está el Sema Taui, ¿no?, donde vemos, ¿no?, que se le ponen, pues se le agregan otros elementos. Es muy interesante, ¿no?, cómo el personaje lo pintan de piel azul, ahora que hablábamos del indo, y ciertas similitudes, ¿no?, con los seres que representan el sistema de deidades. Tenemos tal vez una más clara, ¿no?, en donde vemos a una especie de andrógino, muy posiblemente. También representado en piel azul, juegos de verde, ¿no?, y pues el sentido se va modificando y se va adornando con otros elementos, ¿no?, las flores, que nos llamarían bastante la atención, tanto las carolas como los brotes de loto, ¿no?, que también ya veremos que tiene su significado. Y tenemos más lotos, ¿no?, el elemento femenino de la deidad entre los lotos. Las flores de loto, ¿no?, que ya rebasan el plano. Obviamente el loto también pues tiene varios planos, ¿no? Está su raíz, que estaría bajo el agua, ¿no?,
el plano sobre el agua, ¿no? Donde crece, y el que se extiende hacia el aire, hacia el sol, etcétera, ¿no? Representaría de esta misma forma un tercer plano, como en el Sekhmet, el Sema también, esta cercanía con el loto. Y bueno, pues el loto en egipcio se le llama Sesen. Y es obviamente pues una representación también de la vida misma, del sol, del reinicio, de lo cíclico, de renacimiento. Lo vemos en infinidad de simbologías, ¿no? Que ya podemos referir inmediatamente. En su forma jeroglífica más común, ¿no? Y las hay hasta mucho más sintéticas, porque después vamos a ver que hay diferentes tipos de egipcio, ¿no? Y diferentes sistemas de escritura. Pero por lo pronto, pues acuérdense, ¿no? Loto. Obviamente lo que está relacionado con el loto, pues está relacionado con el agua. Y así como el loto es el sesen, a el agua se le llama ella o ella. Y bueno, pues aquí tenemos una representación, ¿no? Muy simple, de un rectángulo con unas onditas de agua, ¿no? Y es realmente una piscina de agua, una alberca. Entonces, pues prácticamente aquí tratan de encerrar, ¿no? Literalmente el contenido, ¿no? Simbólico del agua como la materia primitiva, ¿no? De lo cual sin agua no hay nada. Y el agua está en el Nilo y el Nilo permite el riego y eso da la vida, etcétera. En fin, pero simbolizarlo de alguna manera en que como abstracción, ya que pues todo dependía del agua, ¿no? Más estando pues a espaldas de el desierto, aunque ya sabemos que no todo el tiempo en Egipto que conocemos ahora, ¿no? Y que hemos visto durante el siglo XX y este siglo XXI, ¿no? Pues no fue siempre así, ¿no? Alguna vez fue una zona mucho más verde, ¿no? De lo que pensábamos. Y pues también es un símbolo de lujo, obviamente, porque no todo el mundo podía tener una piscina, ¿no? Y también es un símbolo en algunas tumbas como de cambio, como de transmutación, ¿no? Como el elemento agua de pasar de una forma de vida a otra forma de vida. Aquí también tenemos, ¿no? El rectángulo de la alberca y todavía es más gráfico, ¿no? Porque podemos ver cómo se genera vida, ¿no? Alrededor de esta piscina o rectángulo de agua, ¿no? Podemos ver ahí incluso pues al aguador, ¿no? al viejo de los días, cuando es viejo, ¿no? Y cuando rejuvenece, pues es Ganímedes de Acuario. En fin, es un ciclo que inicia en Acuario y que termina con Capricornio. Todo tiene que ver con el agua y con la evolución en el agua. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Y nos dice otro comentario con referente a algo que vimos hace ratito, al escarabajo.
al Scaraf, curiosamente, ¿no? Scaraf, todavía se conserva la raíz Scaraf para decir escarabajo. Y pues nos dice, ¿no? Que el automóvil diseñado por la industria alemana bajo el supuesto régimen de Hitler, el Volkswagen, el automóvil del pueblo, sí, ¿no? Y pues realmente icónico, ¿no? Y como siempre paradójico, ¿no? Siempre vamos a ver que los símbolos tienden a usarlos en sentidos inversos. Posiblemente todos pues hemos visto, no sé, ¿no? Obviamente en una película de Disney, ¿no? Yo por ahí tengo un cuento que escribía en la primaria. La maestra le mandó a hablar a mi mamá, de hecho, ¿no? Porque en mi cuento decía que Hitler se había ido a vivir a Disneylandia. En fin, un día buscaré ese cuaderno que tal vez ande por ahí. Qué tiempos aquellos cuando uno es niño, pero... Y pues sí, ¿no? Es un icono, ¿no? No sé cómo le llamarán por allá, pero aquí lo conocimos como Cupido motorizado. Y obviamente es una referencia directa al escarabajo. Y por algo el principal grupo, digan lo que digan, ¿no? También en gustos podemos ponernos de lo más diversos, pero, ¿no? Pues, ¿cómo se llama el principal grupo del Imperio Británico? De la nueva ola inglesa. ¿No se llama también los escarabajos? Nos dice Cupido motorizado, exactamente. Vamos a regresarnos a la imagen del escarabajo, del Beatle. Y nos dice Arturo, sí, es que viéndolo bien hay varias cosas alemanas en las cuales persisten las representaciones egipcias, por supuesto. Y nos dice Arturo, cuando hablamos de she, de él, de ella, el agua en femenino, nos decía sangre azul, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Siempre habíamos hablado del atuendo que usaban algunos faraones que tenían cintillas azules, haciendo referencia precisamente a su linaje. Y bueno, pues curiosamente aquí también hay una serie de planos rayados, ¿no? Cebras que corren hacia el precipicio. También sigue siendo un simbolismo de lo mismo, ¿no? De la vida, de lo que es pasar de un lado a otro. Hay otro simbolismo muy interesante en muchas culturas en el agua, que es el abyss, ¿no? Entonces dice que para que tú puedas entrar a otra puerta de conciencia mucho más profunda, tienes que morir y renacer. Esto obviamente está representado, por ejemplo, en el tarot. Y a esto se le llama el proceso del abyss. Y prácticamente tienes que ahogarte, ¿no? Vivenciar la muerte y regresar. Y algo habrá pasado contigo. Es también la entrada hacia otras dimensiones, etcétera, ¿no? Lo podemos ver pues en muchas películas, de hecho, ¿no? Puedes ver en Gatúbela, por ejemplo, en el script de Gatúbela o en el guión de así películas súper comerciales de programación hollywoodesca, otras de seguro. Pues Constantine, ¿no? También usa este mismo arquetipo del agua sagrada, del agua bendita, ¿no? Todavía a la iglesia vas y te acercas a la pila del agua bendita. Entonces, en un momento dado, lo que en algún momento pudo ser el cáliz de Chacmol, pues acabó que se llenaba con sangre y corazones en ofrenda a Huitzilopochtli, pues acabó, o a Tlaloc, ¿no? Porque los adultos eran a Huitzilopochtli y los niños a Tlaloc, así que
Eso que alguna vez estuvo lleno de sangre, pues acabó estando lleno de agua. Y encima esto, pues, es una reinterpretación del agua sagrada, del agua bendita. Y de She, agua, o Shi en inglés, ¿no? También, curiosamente, nos vamos a, si queremos circunscribir algo que sucede, ¿no? Todavía en matemáticas se usa una cosa que se llama universo y es un círculo, ¿no? Pero si quieres circunscribir en un nudo algo, tenemos el anillo Shen, que es un lazo de la cuerda que no tiene principio ni fin, que simboliza también como el olín mesoamericano, el Ouroboros, también es una representación de lo mismo, y este es el Shen. En el sintoísmo, en un kanji, pues prácticamente la nihilitud, la nada, se circunscribe a lo que hay adentro de un trazo circular vacío. En fin, ¿no? Porque también simboliza la eternidad, habíamos dicho. El disco solar a menudo se representa en el centro de la misma Shen, curiosamente. Así que tiene varios significados en uno mismo, ¿no? Y el Shen también, como el Sha, es un símbolo de protección. Se ve a menudo que está aferrado, ¿no? Que está agarrado por deidades, ¿no? Aquí tenemos otra representación, ¿no? Muchas deidades tienen esta Shen, que podemos traducir como horqueta también, ¿no? Los celtas ya después los usarían a forma de torque, por ejemplo. Aquí tenemos otro junto a un cartucho, que ya hablaremos antes de las titularidades, ¿no? En este también lo vemos que se circunscribe en una especie de nudo Shen, pero que es elíptico, pero así. A su derecha, a la derecha del espectador, pues tenemos el Shen de la forma más simple, representada también como si fuera un torque. Muchas veces podemos ver a mismo Horus, que lleva en su mano el Shen. Y miren de dónde salió. Aquí tenemos a nuestro ya muy conocido Shamash, Utu, ¿no? Dios solar. En algunos momentos puede ser incluso hijo de Anu. En otras versiones ya no es hijo de Anu, es como que renació y es hijo de Enlil. Está relacionada con Dumuzi, etcétera, ¿no? El chiste es que ya desde los sumerios, a los asirios, de los asirios, a los caldeos, hasta Babilonia y de ahí a Egipto persiste esta horqueta, este nudo Shen, ¿no? Y de ahí lo vamos a ver en los persas, de ahí en los fenicios, de ahí de los fenicios se va a dispersar, ¿no? Y va a llegar a Europa increíblemente pues a través de los tracios, de los íberos, de los bereberes, incluso lo llegamos a encontrar también en sus iconologías, lo vamos a encontrar hasta en las islas más remotas del Reino Unido, ¿no? En la cultura celta, en fin, es muy interesante el torque o nudo Shen. A ver si hay algún comentario al respecto. ¿No? Ok, bueno. Vámonos al que sigue. Y bueno, como el Shen-Nu es lo mismo, sirve para circunscribir, pero es como si fuera un globo de diálogo, y más que un globo de diálogo sirve para
referirse a un título o a un nombre o a una entidad, a una cuestión nominal. Y pues como una similitud a los cartuchos mayas, pues también al Xenu mucha gente le llama cartucho, ¿no? Porque viene una información, ¿no? Detallada, que generalmente es nominal, ¿no? Aquí tenemos otra versión, ¿no? Ya con un ejemplo. Ya después iremos viendo a qué suena cada cosa y tal vez haremos algunos ejercicios. Aquí tenemos otra versión de otro Xenu, ¿ok? En este caso, pues este es el nombre de una persona, bueno, de una entidad. Y bueno, pues aquí tenemos el sentido de la lectura y cómo lo podemos encontrar en medio de una superficie grabada con hieroglifos. Entonces, la idea de recalcar un nombre, ¿no? De etcétera, pues un poco viene de este concepto, de realzar una nomenclatura, un nombre, una nominalidad. Ok, vamos a ponernos más musicales y vámonos con este instrumento que a mí en lo personal me encanta, que se llama sistro, que viene del latín sistrum, posiblemente del griego y de ahí en base a los fenicios, de ahí y de los fenicios, de los egipcios, etcétera, ¿no? La cosa es que el sistro lo encontramos hasta en la India y es un elemento muy importante porque es precisamente el que representa las sonoridades, las vibraciones, las frecuencias. Y bueno, como hemos platicado con Grisel, pues estas cuestiones de ondas, de sonidos, de frecuencias es muy importante, ¿no? Tenía que ver con rituales de todo tipo, ¿no? O originalmente tal vez uno de sus usos más importantes era en el culto a Hathor, de la cual es una diosa que ya hemos hablado, ¿no? Se acuerdan, ¿no? Es una diosa astada con cuernos de luna, ¿no? Y generalmente coronada por el sol, ¿no? En toda esta simbología que algún día en otro capítulo, en otro videoprograma premio, deconstruimos como simbología saturnina, saturnal. Y bueno, pues el sistro consistía en un marco de madera o de metal provisto de tiras sueltas de metal o de discos, ¿no? Em, por ejemplo, algunos címbalos, algunos crótalos, por ejemplo, ¿no? Incluso las mismas castañuelas españolas o los palos, como les llaman allá, serían una evolución de los crótalos y los crótalos, pues una cuestión que se usa en los istros, ¿no? Vemos que es que se extendió, ¿no? En otras culturas, en fin, y este ruido se pensaba que era para atraer la atracción de los dioses. Hay en general, digamos que dos tipos de sistro. Este que es de estos como de hierro, ¿no? Y bueno, uno tenía la forma de un bucle simple, ¿no? Como así como estas barras transversales, ¿no? Y por encima de la cabeza de Hathor y un mango largo. Y había otros que tenían la forma así como más cuadradita, como de un templo.
Y bueno, pues los istros también están en manos de las mujeres de alto rango. Los istros, ¿no? También tiene un paralelismo, por ejemplo, con las sonajas, con las maracas, en fin, ¿no? Todavía los niños en las cunas de los recién nacidos, por ejemplo, ¿no? Hay cositas que suenan, ¿no? Tal vez algún móvil, alguna cosita que cuelga, alguna sonaja, etcétera. Pues de igualmente los istros eran usados también como sonaja, ¿no? Para los niños. También eran usados, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con las cuestiones de irse a la cama en todos los sentidos, ¿no? Irse a la cama a pues a darle una revisadita al tantra, o irse a la cama a dormir, o irse a la cama, o, o llamar a la cama a alguien, ¿no? A alguien de la servidumbre, o a alguien de los esclavos, o a alguien de la familia, porque ya saben que eran recochinos. En fin, entonces, también para eso sirve, ¿no? Para limpiar el lecho donde se va a tener relaciones. También sirve como estimulante erógeno. En fin, tenía muchas funciones el sistro. Tan es así que aquí a cuadro, curiosamente, tenemos un sistro hindú, ¿no? Aquí tenemos a la diosa Bastet, ¿no? La diosa del hogar, en su cara gentil, porque tiene su cara también, o sea, tremenda, que sería Sekhmet. Pero aquí tenemos a Bastet, ¿no? Con sus gatitos, etcétera, y en su mano pues porta un sistro. Y dice, suena como un cetro, sí, ¿no? Pero para diferenciarlo del cetro, precisamente que vimos hace rato, este sistro tiene sonido, ¿no? Y pues es una forma de cetro, es una forma de cetro por llamarlo de alguna manera, pero realmente es un sistro. Nos pregunta por aquí Arturo. Ok. Vamos al que será el último jeroglífico de la noche, para dejar unos cuantos para el próximo programa. Y bueno, pues aquí tenemos al Rejit. Se le llamaba el ave fría. Y a veces tenía una cresta en la cabeza. Este símbolo a menudo se usaba para varias cosas, ¿no? Sus alas no son lo suficientemente grandes o están demasiado quebradas para volar. En algunos símbolos, como por ejemplo, no tiene esta especie de bracitos que se le fue poniendo posteriormente. También se utiliza para indicar que hay un grupo de personas o que se reúnen en determinada sitio o parte, ¿no? El Rekhit. Tenemos otra representación, ¿no? Aquí lo llevan, ¿no? Como si fuera un instrumento incluso, ¿no? Y bueno, pues vemos por ejemplo que aquí no tiene prácticamente brazos, ¿no? Sino unas patas que descansan. Pero en esta imagen que habíamos visto antes, ¿no? Que también tiene esta especie de brazos, ¿no? Era porque en el Imperio Nuevo todo tenía que elogiar pues a Faraón. Entonces hasta el mismo pájaro Rejit le tuvieron que hacer unos bracitos para que elogiara a Faraón, ¿no? Y también pues su simbolismo pues evolucionó a un sitio donde se reúne un grupo de personas
que además de reunirse, además tienen que alabar o están dando elogios. Símbolo muy curioso. Ya nos preguntaba por aquí que qué ave es esa. Ok, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hoy. O hasta hoy. Simbología: los jeroglifos egipcios. Transmitiendo para DCM desde la chinampa flotante. From the floating chinampa. El rejit es un ave fría, que se identifica porque tiene, ya dijimos, esta pequeña cresta en la cabeza. Y sus alas consumían de alguna manera su espalda, de tal forma que esto le impedía volar. Significa que hay un grupo de personas que se reúnen, o ya en un momento tardío en el Nuevo Imperio, a un grupo de personas que elogian, ¿no? Aquí, curiosamente, junto a una estrella de Sirio, filiforme de 5 puntas. También habíamos visto el sistro, ¿no? Que es esta sonaja de la que hablábamos, que es llevada por mujeres de alta jerarquía y que tiene pues usos rituales múltiples. También hay dos tipos de sistros, ¿no? Los de laminitas cruzadas y los de discos. Aquí tenemos, ¿no?, representada a la diosa, ¿no?, con cuernos de Hathor, con el disco solar, ¿no?, con la capacidad de la transformación, que es esta corona en forma ahí está, esta corona en forma de buitre y con su guayef, y trae ahí en la mano un sistro, donde curiosamente, ¿no?, parece que hay algunas otras figuras, alguien que pasa por en medio de un portal, ¿no? Ahí está la referencia a la cara de Hathor, a las orejitas. Ahora que pusieron de vuelta aquí en el teatro comercial a Sueño de una noche de verano, pues van a ver esas orejitas por ahí, muchos de los personajes. Un saludo a Tania. Ok, y aquí tenemos el Shenu. Este nudo en el que vamos a encerrar una titularidad, llamado también cartucho egipcio, el Shenu. Una de las formas más simples. También hablamos del Shen, que es esta horquilla, ¿no?, que simboliza la eternidad, lo cíclico, el Ouroboros, el Olin, el Sol, etcétera, ¿no? La capacidad incluso de la transferencia de la vida.
Lo vemos aquí en una de sus formas más simples. Ahora que ya sabemos que es un Shenu, podemos ver un Shenu a la izquierda del espectador y un Shen a la derecha. Y realmente la única diferencia es que uno sí circunscribe alguna otra serie de datos y es más alargado y elíptico, y el otro, pues bueno, generalmente es una simple horqueta vacía. Aquí tenemos uno en piedra, ¿no? Hecho de un lazo que intenta simbolizarse como infinito, un anillo Shen, y también otro hecho en piedra. Ahora vamos a She, a ella, a She, y bueno, pues el agua sagrada, el agua bendita, de donde viene la creación. Y era bendita porque pues además pues el agua era un bien preciado, ¿no? Y del agua, ¿no? En los márgenes brotan los lotos y los papiros. El loto, el sesen, ¿no? De acuerdo con el mito de la creación, era un loto gigante que primero surgió el caos acuático en el principio de los tiempos. Y de ese mismo loto gigante, ¿no? De su centro, emergió el sol en el primer día, como un símbolo del Alto Egipto. Muy similar al mecanismo que habíamos visto en el primer programa de jeroglifos, donde el sol nace, ¿no? De una especie de cuenca cóncava. Pero en este caso también nace del loto. Y obviamente si vemos la flor del loto, ¿no? Vemos los tres niveles del loto, el que está por debajo del agua, el de transición y el que se proyecta hacia la atmósfera. Y bueno, pues en medio de todo de toda esta espiral de pétalos, pues tenemos algo que emula al sol, ¿no? Ahí están todos sus pistilos, me imagino. Y bueno, pues un símbolo solar también de vida, de renacimiento. El sesen o loto. Y aquí tenemos unos lotos y otros adornos ya de manera más ornamental en el sema, ¿no? Esto que se usaba para representar la unificación del Alto con el Bajo Egipto. En un lado tenemos una planta de papiro y en el otro una planta de loto. El papiro representa el Bajo Egipto y el loto representa al Alto Egipto. De esta forma, este sema es una forma, pues, es todo un edicto de unificación, ¿no? Un blasón de consolidación. Aquí tenemos una representación, ¿no? También del sema, que ya hablábamos, ¿no? La parte inferior es un poco difícil de ver, es como un círculo, y de este círculo, pues, ¿no? Pues ahí va esta tráquea, ¿no? Recuerden que es un órgano o es un sistema de respiración. Una vejiga respiratoria con una tráquea, símbolo de la unificación del Bajo y del Alto Egipto. También llamado el Sema Tui. Habíamos notado el color azul de la piel de los personajes. Aquí está en su forma más sencilla. Y hace rato pues habían preguntado que por el Sekhem. Aquí lo tenemos, el Sekhem, que es el cetro propiamente. Para diferenciarlo del citro, el cetro lo puede llevar, lo lleva Faraón. Y al parecer, según
el libro de Karakutli, ¿no? Hubo una faraonesa, curiosamente, que sí llevó el cetro y no solamente el cistro. De hecho, no había faraonesa. Ser la esposa de faraón no era ser la reina realmente, ni la faraona, era ser la esposa del rey. Pero en algún momento, ¿no? Pues al parecer, así como hubo una papisa, que ya hablamos en un programa anterior, de transmutación de símbolos sumerios y egipcios a la parafernalia del Vaticano, así como hubo una papisa, pues también hubo una faraonesa, ¿no? Que tuvo que pasar por todo este rollo de simulación y de ejercer el poder, ¿no? Masculino siendo una mujer, pero al parecer fue una excepción. Y no hablo de la mismísima y famosa Cleopatra, ¿no? Que tuvo además que negociar, sino hablo del Egipto pre-Ptolomeico. Así que este es el cetro en su forma jeroglífica más simple, y aquí también un cetro de bronce. El Sekhem. Ok, vámonos al Seth, que es la representación del Jef-Seth. ¿Se acuerdan del Jef-Seth? Lo vimos hace dos programas, ¿no? Y es el festival del jubileo, ¿no? El jubileo que todavía se lo hacen al Papa, se lo hacen a la Reina, como por ejemplo, ¿no? Este festival se celebra en el 30 aniversario del reinado del faraón. Y bueno, se creía que renovaba las fuerzas de faraón sobre las dos tierras. Por eso están ahí las dos ranas, ¿no? También cada una de estas ranas pues simboliza el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Y todo lo que hablamos, ¿no? De este culto solar y ritual de la precesión y de la fundación de nuevas ciudades. Aquí tenemos una representación mucho más clara, ¿no? Y mucho más elaborada del Set y del Jep-Set. Es una especie de pabellón, ¿no? También, de alguna manera. Vámonos con el consentido de la noche, que fue Escarabaj. El escarabajo pelotero, y no por pelotudo, sino porque hacía rodar su bolita de estiércol por el suelo, ¿no? Representaba al sol primero, al sol que es regurgitado del inframundo, ¿no? Y vuelve a la barca solar para cruzar de vuelta por el cielo. En lo personal me gustan mucho estos escarabajitos de lapislázuli. Y pues ya nos habían hecho este comentario, ¿no? De el bocho, que es como le decimos en México a el sedán de la Volkswagen. Y curiosamente, ¿no? Algo que se usó en la Segunda Guerra, ¿no? Un producto de la industria nazi o alemana, se hizo global, ¿no? También pues yo me acuerdo que muchos de la onda hippie, ¿no? De los 60s era andar en bocho o andar en una combi, ¿no? Que también era de la Volkswagen. Tratando de encontrar, algunas cartas en el tarot que nos sirvan para reafirmar lo que hemos visto. Mientras les pongo la imagen que sigue. Ahí tenemos una, o sea, tallado, que tiene un ankh en la espalda.
Se me esconde el canijo escarabajo. Ya te encontraré, pero bueno. Mientras les cuento una historia rápida, una historia plus. Esta es una representación de Baphomet. ¿Saben quién es Baphomet, no? Obviamente. Entonces, esta es una forma también templaria de llamarle a la ciudad que los griegos llamaban Mendes, que todavía sobrevive en el apellido Méndez. Aunque Méndez se escribe con sigma y tendría pues un sonido S en castellano y no un sonido de Z pero bueno, ya lo encontré. Y es que ahí hay un templo que estaba dedicado a precisamente a Amon-Ra, ¿no? Y como era la época de Aries, ¿no? Tauro, ¿no? Pues tenía cuernos, etcétera, ¿no? Y es algo curioso como los cuernos se fueron a hibridar en el Baphomet, que también se representaba así, de 3 caras. Cómo fue cambiando, ¿no? El significado. Ok, ya encontré las cartas, así que vamos a ver. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, el loto. El loto, que lo vamos a ver, el sesen en varias cartas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta carta de la afinidad. El loto, ¿no? Porque resurge algo bueno, ¿no? Habíamos hablado precisamente del escarabajo. Esta es la carta que se me escondía. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces podemos quitar un poco este charolazo espantoso. Ok, y bueno, pues lo vemos precisamente en un círculo solar, ¿no? ¿Han escuchado esta frase de que al que madruga Dios le ayuda? Pues bueno, es de lo más arquetípico que se puedan imaginar. También aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos en el inframundo un loto. Y ya también podemos reconocer lo que sería un cartucho, un shenu. La pluma de azul que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan de el Shen? Esta especie como de horqueta. La podemos encontrar ya sea en forma de un Ouroboros o aquí en este otro tarot, como por ejemplo, ¿no? Vemos que este personaje, a ver si alguien se acuerda, ¿no? De este personaje que vimos la otra vez. A ver si alguien se acuerda. Que se llama él. No, nadie. Híjoles, el Ba. Igual no se ve. Ahí está el Ba. Y porta un Shen. Esta horqueta. Y por último, el Sistro. Bueno, ahí tenemos, ¿no? A la Vestal en actitud, digamos, ritual, ¿no? De alabanza, en actitud también de esvástica, de rueda solar, de rueda del cambio. Y bueno, pues a su espalda precisamente
Tenemos un Shenu, un cartucho con un jeroglífico, con un jeroglifo de un sistro. ¿Ok? Perfecto. Vamos de vuelta a las imágenes. Hablamos ya, casi en el inicio, hablamos de el Sa, que es un símbolo de protección. Con eso iniciamos, de hecho. Y bueno, aquí tenemos una representación egipcia del padre de Marduk, o de Ra, y si es el padre de Marduk, entonces podría ser una representación de Enki. Y ya hay algunos símbolos, ¿no?, que muy posiblemente ya vamos identificando. Para la próxima tal vez, pues, podamos empezar ya a identificar muchos más jeroglíficos. Vamos al chat a ver qué nos dicen. Y qué extraña esa ave. Dice, allá hasta las lombrices tenían brazos. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, también hay una carta en el tarot donde hay una serpiente, curiosamente, pues como inframundana, que tiene brazos, ¿no? Como si fuera una especie de centípede de 100 pies, reptiliano. Está justo, mira, me la encontré. Aquí te la voy a poner a cuadro. La imagen que refieres, mi estimado Arturo. Antes de irnos. Mira. Aquí en la persuasión, en el inframundo, tenemos al halcón peregrino que va arriba, precisamente de lo que tú refieres, una serpiente o una lombriz con brazos y con piernas. Muy bien. Vamos entonces a ver qué hay en el chat. Y nos dice, la combi, el auto de los hippies y las monjas. Muy cierto, ¿no? Curiosamente, nos dice Arturo. Ok. Pues bueno, dudas, preguntas, réplicas, quejas, fe de erratas. Si sé de alguna, con todo gusto la haré, porque a veces cuando me vuelvo a escuchar digo, pero ¿cómo es que dije eso? En fin. No por el momento. Pues bueno. Es así entonces que hemos acabado un videoprograma más de simbología.
Simbología los jeroglifos egipcios. Transmitiendo para DCM desde la chinampa flotante. Muy bueno, nos dice. Saludos. Nos vemos, nos leemos la próxima. Hasta la vista.